Bienvenidos a Nación Primera Era, un canal creado por y para jugadores de mitos y leyendas, y con este quinto oráculo 2022 de Espíritu de Dragón terminamos todos los oráculos oficiales para Primera Era. ¿Ya? Si bien es cierto que quedan 2 oráculos más, esos probablemente se los voy a dejar a ustedes para que los revisen, y también lo más probable es que los revisemos en los directos, ¿ya? Pero de todas maneras, si ustedes quieren que nos analice, déjenme abajo en los comentarios y también podría hacer un video de esos otros 2 oráculos. Esos otros 2 oráculos son los de las promocionales y de las cartas Liber Dominus, y el último, el octavo, es de lo que serían las cartas nuevas, ¿ya? Así que sin nada más que agregar, y como de costumbre, recuerden que se pueden suscribir al canal aquellos que no estén suscritos, y los que estén suscritos pueden activar la campanita de YouTube, así les puede avisar cada vez que subimos un video. ¿Ya? Vamos a empezar directamente a revisar las cartas. Lo más probable es que aquí, como son 236 cartas, sí me voy a detener solamente en las más jugadas. Probablemente hay muchas más cartas que hay aclaraciones, y lo hay. Así que si ustedes quieren que haga una segunda parte, quizás de Espíritu de Dragón, revisando todas esas otras cartas, quizás no tan jugadas, pero sí que tienen bastantes aclaraciones, déjenmelo también abajo en los comentarios. Y iniciamos con Jotei, porque Jotei dice: cada Kami gana +1 a la fuerza mientras este aliado está en juego. Por lo tanto, Jotei bonificaba a todos los Kamis que estuvieran en juego, ¿ya? Por lo cual ahora viene con una rata que mientras Jotei esté en juego, solamente tus aliados de raza Kami en juego ganan +1 a la fuerza. Ya, ahora son solamente los de nosotros. Y Jotei se bonifica a sí mismo con 1 de fuerza por obviamente ser raza Kami. Ya, así que ahí, bueno, este cambio en específico sí considero de que estuvo bien, porque, ¿no es cierto? En realidad, ¿para qué queremos darle fuerza a los Kami oponentes? ¿No es cierto? Así que en este caso yo creo que no hay problema en que solamente sean tus aliados. Seguimos avanzando, ¿no es cierto? Yo creo que por aquí no hay mucho que aclarar. Y sí nos vamos a detener en el Fukurokujo. ¿Por qué? Bueno, dice: imbloqueable cuando se resuelva el daño, y si este aliado hace daño al mazo castillo oponente, podrás elegir entre descartar 2 cartas de la mano oponente al azar, o bien botar las cartas del daño realizado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no significa que además de pasar el daño puedas descartar 2 cartas de tu mano, ¿ya? O sea, bajo ningún motivo podemos hacer las 2 acciones. Es una o la otra, o descartar o pasar el daño. Y tampoco significa de que el daño pase 2 veces. No sé por qué interpretan eso, ¿ya? Puede ser que la carta, ¿no es cierto?, no sea muy entendible, pero yo creo que bajo ningún motivo dice que el daño pase 2 veces, ¿ya? Como condición, ¿no es cierto?, el oponente debe tener por lo menos 2 cartas en la mano para poder descartarla, ¿no es cierto? Y si, ¿no es cierto?, el daño este turno o la fuerza de Fukurokujo reducido a 0, no podemos, ¿no es cierto?, descartar cartas de la mano. Y esta habilidad tampoco se dispara, ¿no es cierto?, por habilidades de cartas que hagan daño al mazo directo. Esto ya lo dijimos, por ejemplo, que si le colocamos una Sai a Fukurokujo y la destruimos y hacemos daño por la fuerza, ese daño directo no dispararía la habilidad, por lo tanto no podríamos descartar cartas de la mano, ya, para que quede bien claro. Seguimos avanzando y tenemos al Ninigi no Mikoto, ya. Dice: en batalla mitológica otorga 3 oros virtuales para jugar talismanes. ¿Cómo quedó este aliado? Finalmente quedó como nosotros lo estamos jugando, que al ser declarado atacante o bloqueador genera los 3 oros para jugar talismanes, ¿ya? Este cambio a la larga lo que hace es que simplemente el aliado, no por tocar la mesa, genere los oros, así que no tenga que participar de la batalla mitológica, ya, como atacando o bloqueando. Y al igual que por ejemplo Natacha, si Ninigi no Mikoto sale del juego en batalla mitológica, los oros generados no desaparecen, ya, siempre duran hasta la fase final, ya, porque no sé por qué a veces dicen que si lo destruyen los oros ya y no ocupaste los oros, como que los oros ya no serían válidos, y no es así. O sea, solamente con atacar o bloquear se generan los oros, y hasta que no los ocupes
o hasta que, ¿no es cierto?, termine el turno, los oros se mantienen ahí. Seguimos avanzando. Mira, por ejemplo, una de las cartas que no creo que me voy a detener ahora, pero podríamos dejarlo para un próximo video, son, por ejemplo, ¿no es cierto?, el Amatsumara, la Sengen, que son cartas que quizás no se juegan, pero sí tienen habilidades y, ¿no es cierto?, aclaraciones largas. Bueno, acá en el Inari me voy a detener brevemente porque dice: puedes descartar una carta de tu mano para que gane un bono de fuerza igual al coste de la carta descartada una vez por turno. ¿Ya? O sea, con coste oro, bueno, es simplemente el coste de la carta. Y siempre el bono dura hasta la fase final, porque en el fondo no solamente dice que una vez por turno, pero no dice que es hasta el final del turno. Y como ya sabemos en el DAR, siempre que no especifica una duración es hasta el final del turno. Y como cualquier otra habilidad, ¿no es cierto?, en nuestro turno podemos activarla en fase de vigilia o guerra de talismanes, y en el turno oponente solo en guerra de talismanes, ¿ya? Seguimos avanzando, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, ahí Ryujin podría ser otra que podríamos revisar más adelante. Quizás la Izanami también, el Kagutsuchi, o sea, el Kagutsuchi, perdón. Así que yo, de momento todo esto los voy a saltar para ir deteniéndome en los que son estrictamente esos. Ya. El Raiden me voy a detener acá porque, al igual que el Alicanto, dice todos tus turnos gana 2 de fuerza permanente. Y nuevamente, ¿qué es lo que no se tenía claro aquí? ¿Qué pasaba cuando entraba en juego? Entonces, el turno que entra en juego gana 2 de fuerza permanente. ¿Ya? O sea, entra en juego con fuerza 2. En tus siguientes turnos, al inicio de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, gana los 2 de fuerza permanente. ¿Ya? Por lo tanto, lo pagamos 4, lo jugamos, entra en juego, tiene 2 de fuerza. ¿No es cierto? Vuelve nuestro turno, ya tiene 4 de fuerza. ¿Ya? Así que sigamos avanzando. La Amaterasu, y aquí una aclaración que dice: una vez en tu turno y en tu fase de reagrupación podrás barajar una carta de tu castillo, de tu cementerio con tu mazo castillo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que quedó en respuesta a la agrupación, quedó en respuesta a tu fase de agrupación y es solamente en tu turno, ¿ya? Porque dice una vez en tu turno. Porque a veces pregunta si se puede hacer en el turno oponente y no, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos 2 o más Amaterasu podemos activar la habilidad de todos ellos en respuesta a la fase, ¿no es cierto?, nuestra fase de agrupación. ¿Qué más? ¿Qué más va? Bueno, sigamos avanzando. El Daikoku, no sé si habría que, ¿no es cierto?, agregar algo, salvo que, ¿no es cierto?, como esta es una habilidad que es hasta 2 veces por turno, bueno, leamos la habilidad. Hasta 2 veces por turno podemos tomar un talismán de nuestra mano y barajarnos en el mazo castillo y luego robar 2 cartas, ¿ya? Como es hasta 2 veces por turno, ¿no es cierto?, por lo tanto podemos activarla en el turno oponente, ¿ya? O sea, esta habilidad la podemos hacer nuevamente, como todas las habilidades, en nuestra fase de vigilia o en guerra de talismanes, y en el turno oponente solo en guerra de talismanes, ¿ya? Para que quede bien claro también. Y es obligatorio robar las 2 cartas, o sea, no podemos robar menos de 2. Seguimos avanzando. Ya, el Fujin, quiero detenerme acá porque dice: cuando entra en juego puedes destruir un arma, ¿no es cierto?, en juego, por lo tanto puede ser oponente tuya, y luego robamos una carta. ¿Qué es lo que hay que aclarar de acá? Que si no destruimos un arma en juego, no podemos robar la carta ya. O sea, sí o sí hay que destruir un arma para poder robar. Es lo mismo que pasa con Arco de Ur. Si no colocamos el oro en juego no podemos robar. Es lo mismo que pasa con Fuente de Mimir. Si no destruimos una carta en juego no podemos robar, ¿ya? Y eso es así con todas las cartas que dicen luego. No hay excepción. Si dice luego, tienes que haber, ¿no es cierto?, robado. O sea, perdón, destruido, barajado, lo que sea, y después hacemos la siguiente acción, que por lo general es robar cartas. Seguimos avanzando. Aquí vamos a leer la rata que tiene Izanagi, que dice: puede portar más de un arma, siempre que se le juegue un arma podrá robar una carta de tu mazo activo. ¿Y cuál es la rata? Que bueno, la primera parte igual, puede portar más de un arma, y siempre que se le porte, ¿ya? No siempre que se le juegue. ¿Por qué? Porque cuando se le juegue, el oponente, si el oponente le porta un arma, el oponente va a ser el que va a robar.
Pero ahora, como dice, cada vez que se le porte, ahora el controlador de Izanagi es el que va a robar la carta. ¿Ya? ¿Qué significa? Que puede aportar más de un arma, que en el fondo no tiene límite de armas. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que se le porte un arma, ¿no es cierto? El controlador de Izanagi va a robar una carta del mazo castillo. ¿Ya? Seguimos avanzando. Ya. Acá en el Ebisu, me quiero detener brevemente, dice: mientras este Kami esté en juego, podrá robar hasta 2 cartas más al final del turno. ¿Qué quiere decir estos 2 cartas más? Que son 2 cartas extras, ¿ya? Esta habilidad es opcional, ya puedes elegir no robar cartas extras, pero si eliges robar tiene que ser entre 1 o 2 cartas extras, ¿ya? Eso siempre así. Pasa lo mismo para el pastor. Por lo tanto, si elegimos robar 2 cartas extras, estaríamos robando en total 3 cartas al finalizar el turno. Y como son cartas extras, si eventualmente no podemos finalizar, tampoco vamos a poder robar por Ebisu. Y eso que quede bien claro. Seguimos avanzando. A ver. Yo creo que por acá ya. El Lao Ces dice: este Xian tendrá tanta fuerza como el aliado que más fuerza tengas en juego. ¿Qué es lo que pasaba con este aliado? Aquí había como una especie de malentendido, que en el fondo decían que se iba copiando la fuerza, y si tú le dabas fuerza a este mismo aliado, él se volvía a copiar su fuerza, por lo tanto se producía como entre comillas un bono infinito, lo cual no era para nada así. ¿Cómo queda este aliado finalmente? Su fuerza no es variable, nos aclaran desde el principio, ¿ya? Siempre depende de otro aliado que no sea, ¿no es cierto?, Lao Ces, que tengamos en juego. Y Lao Ces no puede recibir bono de fuerza, ya que su habilidad es un establecedor de fuerza. Por lo tanto, si no tenemos aliados en juego, o un aliado distinto a Lao Ces, su fuerza siempre será 0, ¿ya? O sea, si no tenemos más aliados en juego, o solamente tenemos copias de Lao Ces, la fuerza será 0. Y aquí tenemos el ejemplo que nos aclara todo, en el fondo. Si tenemos 2 copias de este aliado, o sea, tenemos 2 copias de Lao Ces, ambos tendrán fuerza 0, ¿ya? Evidentemente, porque es lo que nos dice arriba. Posteriormente, si jugamos un Chiyeu, que tiene, ustedes saben, fuerza 5, y eventualmente le portamos un ánima negra, ¿no es cierto? El arma que hace ganar por carta en la mano oponente, ¿no es cierto? Aquí asumiendo que, no sé, el oponente tiene 7 cartas en la mano, y esa ánima negra se la aportamos a uno de los 2 Lao Ces que teníamos en juego, ¿no es cierto? El arma no va a bonificar, ¿ya? ¿Ya? Y por lo tanto, ambas copias de Lao Ces seguirán teniendo fuerza 5, que es la fuerza que tiene Chiyeu, ¿ya? Porque recordar que tenemos 2 Lao Ces y Chiyeu. Ese es el ejemplo. Entonces, si le portamos el ánima negra a uno de los Lao Ces, no reciben bono de fuerza. Por el contrario, ¿no es cierto? Como dice acá, si le portamos esa misma ánima negra, pero a Chiyeu, asumiendo el mismo ejemplo anterior, es decir, que tiene 7 cartas en la mano, o sea, ambas copias de Lao Ces y Chiyeu todos tendrán fuerza 12, ¿ya? O sea, los 5 de fuerza base del Chiyeu más las 7 cartas en la mano que tiene el oponente o las cartas que tenga en ese momento. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre el Lao Ces tiene la fuerza que tenga otro aliado distinto a una copia de Lao Ces, ¿ya? O sea, aquí en resumen lo que hay que hacer es darle todos los bonos de fuerza al aliado que no es Lao Ces. ¿Para qué? Para que Lao Ces siempre copie ese aliado y siempre tengamos en juego 2 aliados con la misma fuerza. Resumiendo, eso es lo que pasa con este Xian. Que así como queda, no es para nada malo, porque por 2 de fuerza, al tiro que bajemos otro aliado, ya por ejemplo con 4 de fuerza, el Lao Ces ya tiene 4 de fuerza. Pero debemos preocuparnos que si solamente nos queda en juego el Lao Ces, va a tener fuerza 0. Sigamos avanzando. Ya. Acá por ejemplo el Fuxi
que dice una vez por turno y cuando reagrupes busca 2 talismanes idénticos en tu mazo castillo. Quedó también, y los pones en tu mano, quedó también en respuesta a la fase de agrupación. ¿Qué significa 2 talismanes idénticos? Que puedes buscar 2 copias del mismo talismán en el fondo. Y o sea, deben ser 2 copias del mismo talismán y los talismanes carta única no pueden ser buscados, ¿ya? Y también como lo que pasaba con el Amaterasu, si tienes 2 Fuxi en juego puedes activar los 2 en respuesta a tu fase de agrupación. Seguimos avanzando. Mira, por ejemplo, Gen O podría ser una carta para aclarar más adelante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las cartas que están en la mano? ¿Qué pasa si Gen O sale del juego? Fankui es lo mismo que ¿no es cierto? Fuxi y Amaterasu. También quedó en respuesta a la fase de agrupación. En el fondo, después que... Bueno, la habilidad dice que después que agrupamos podemos ver la mano del oponente o pagar 1 de oro para buscar una carta en el mazo castillo y poner la mano. Entonces quedó en respuesta a tu fase de agrupación. ¿No es cierto? Puedes escoger mirar la mano o pagar 1 de oro para buscar 1 oro. ¿Ya? Y si escoges, ¿no es cierto? Si escoges buscar el oro, puedes bajarlo ese mismo turno. ¿Ya? Y evidentemente si tienes 2 copias de este aliado, también puedes activar todo ello en respuesta a tu fase de agrupación. Ya, aquí me voy a detener en el Lei Kun, que es un Cian que dice: al entrar en juego, nombra un Cian que tengas en juego y este entrará como dicho Cian, ¿ya? Bueno, antes de leer todas las aclaraciones, el resumen de esta carta es como un Odur que sí puede disparar habilidades que entran en juego, pero solo de Cian, ¿ya? Entonces dice: antes de entrar en juego, nombramos un Cian y entrará en juego como dicho Cian, ¿ya? Entonces si el Cian copiado tiene una habilidad que diga cuando entra en juego o al entrar en juego, este también disparará esa habilidad. Y como copia al otro aliado, copia, ¿no es cierto?, lo que sería la fuerza, el coste, habilidad, nombre y, ¿no es cierto?, la raza. Y además va a copiar todos los efectos permanentes, ¿no es cierto?, que tenga ese aliado, ¿ya? ¿Y hasta cuándo dura este efecto? Hasta que, ¿no es cierto?, el Lei Kun salga del juego en el fondo. O sea, si sale del juego y vuelve a entrar, no va a entrar como ese otro Cian. O sea, siempre entra como una carta, ¿no es cierto?, nueva y volvería, ¿no es cierto?, a disparar su habilidad y volvería a copiar otro Cian que tengas en juego, ¿ya? Seguimos avanzando. Por ejemplo, Son Wukong podría ser otra carta que aclaremos más adelante. Mira, el Ludon Pin me quiero detener porque dice: una vez por turno paga 1 de oro y una carta en juego pierde todas sus habilidades por este turno, ¿ya? Al igual que Apolo, quedó que esta y todas sus copias pierden la habilidad por el turno. Lo cual me parece ¿no es cierto?, un cambio que beneficia a la carta, ¿ya? Y son tanto las cartas tuyas como oponentes, ¿ya? Y siempre es hasta la fase final. ¿Cuáles son las cartas que pueden perder la habilidad? Los aliados Arma y Totem, y los talismanes nunca, porque en el fondo no entran en juego. Tiene que ser una carta en juego, ¿ya? Panku podríamos dejarlo para otro video. Ya, el Sangulao dice: cuando el Changulao, perdón, cuando este Cian entra al juego, subimos 2 cartas, o sea, tu oponente sube 2 cartas a la mano que tenga en juego, ¿ya? En el fondo deben ser 2 cartas y son a elección de tu oponente, ¿ya? Pero aquí lo interesante es que ambas cartas son subidas al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si el oponente, ¿no es cierto?, aquí como dice el ejemplo, tiene en juego 2 aliados y uno de esos porta un arma, el oponente puede, no sé, por ejemplo, subir ambos aliados, ¿ya? Ambos aliados, incluyendo el arma, obviamente, porque está anexada al aliado, o puede subir el arma y el aliado que no
que en el fondo no tiene armas, ¿ya? Pero si eventualmente decide subir los dos aliados, siempre tiene que ser con el arma porque está anexado. O sea, en el fondo no es subo una y después subo otra. Por lo tanto, si tiene solamente un aliado en juego, ya no puede... o sea, si por ejemplo tiene solamente un aliado en juego con el arma, no puede seleccionar ese mismo. Tiene que ser un aliado más otra carta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se suben una por una, se suben las dos al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Después el Hasian sí quedó exactamente igual que el Ninigi no Mikoto. Dice en batalla mitológica, genera 3 oros virtuales para jugar talismanes. Y en el fondo, al ser declarado atacante bloqueador, genera esos 3 oros para talismanes, ¿ya? Nuevamente lo mismo que si el Hasian sí sale en batalla mitológica, los oros no desaparecen y estos siempre duran hasta la fase final. Entonces, ¿cómo quedó? Tiene que nuevamente participar de la batalla mitológica, ¿no es cierto? Atacando o bloqueando para generar oro. Y aquí repito lo mismo que dije con el Ninigi no Mikoto, que en el fondo este cambio es para que no solamente estando en juego genere los 3 oros, lo cual es totalmente desequilibrante. Y muchas veces los formatos raciales, y yo creo que por esto es el cambio específicamente, para que esta carta pueda ir por 3 en los formatos raciales. Normalmente cuando generaba oro sin participar de la batalla mitológica, normalmente se restringía a carta única o se baneaba derechamente. Pero en cambio ahora, como tiene que participar, es decir, atacar o bloquear, perfectamente puede ir por 3 copias porque la habilidad es un poco más centrada, por decirlo, ¿ya? El Quaesian también quizás lo vamos a dejar para un próximo video. Esta carta está bastante interesante, ¿eh? Les recomiendo que la lean, ¿ya? Es un Cian que podría ir en los mazos ahora. El Sao Wojin también es una carta interesante, con lo mismo que el ¿cómo es que se llama? El que copia Totem, no me acuerdo el nombre ahora, lo voy a buscar. El Panku, ya, aquí está. Que el Panku, copia habilidades de talismanes y el Sao Wojin copia habilidades de oro, ¿ya? La Tienmu también podría ser una carta que podríamos aclarar más adelante, ¿no es cierto? Es para dejar más que nada espacio a las cartas más importantes ahora, ¿eh? Perfectamente podríamos hacer una segunda versión del oráculo de espíritu dragón, porque en realidad son muchas cartas. Por ejemplo, el Wanzon también. Oye, el Yamabuchi ahora se viene con nueva habilidad en los kits de extensión. Ya, el Link Way pasa exactamente lo mismo que el Evisun, ya que, bueno, dice que mientras esté en juego podemos finalizar robando una carta extra. La habilidad es opcional, ¿no es cierto? Podemos elegir no robar la carta o robar la carta, pero siempre que robemos la carta estaríamos robando, ¿no es cierto?, 2 cartas extra en total, ¿ya? Y lo mismo, en el fondo, si no podemos robar cartas extra, o sea, si no podemos finalizar, no podemos robar cartas extra. Seguimos bajando, ya. El Chiro Amakusa sí me voy a detener. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el famoso Chiro Amakusa? El Chiro Amakusa, hay 2 habilidades de esta carta. La primera habilidad es la que está acá, que dice destruye un aliado en respuesta a jugar la habilidad de un aliado. Esta se cancela y dicho aliado es barajado en el castillo, ¿ya? Por lo tanto, esta habilidad no va, ¿ya? Esta habilidad es la que no se usa, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la habilidad que se usa? Esta, la que tiene la rata, ¿ya? Y es la que salió en Leyendas, que dice destruye este aliado, es decir, destruye al Chiro Amakusa para anular la habilidad jugada por un aliado oponente, ¿ya? ¿En qué se traduce esto? Que en el fondo, en respuesta a que un aliado oponente dispare o active una habilidad, puede destruir a Chiro Amakusa para cancelar esa habilidad. Por lo tanto, cuando lo destruimos, es un cancelador, ¿ya? ¿Qué habilidades, o sea, para qué en términos prácticos sirve esto? ¿No es cierto? Para los aliados oponentes que estén entrando en juego y disparen una habilidad. O por ejemplo, si hay un aliado en juego y no es cierto, el oponente lo destruye para hacer algo, como por ejemplo una nana, como por ejemplo, ¿qué otra carta puede ser?
un Grossland, ¿no es cierto? Podemos cancelar esa habilidad, ¿ya? Y Chiromakusa no cancela habilidades continuas ni permanentes, ¿ya? Por último, cuando una carta, o sea, cuando una habilidad es cancelada, todos los costes asociados deben quedar pagados. Como yo le explicaba en el oráculo 2022 que revisamos del Ragnarok, si nosotros cancelamos la habilidad de Unimir con el Chiromakusa, ¿no es cierto? En el fondo, los 4 oros que por la habilidad de Ymir tuvo que pagar y el aliado el aliado de fuerza 4 que tuvo que destruir queda en el cementerio. Eso es lo que significa, ¿ya? Por lo tanto, el Chiromakusa podemos destruirlo, ¿no es cierto?, a voluntad. Por lo tanto, si es destruido por habilidades de carta, ¿no es cierto?, o por daño de combate, no podemos activar esta habilidad. Si nosotros lo destruimos a voluntad, podemos cancelar, ¿no es cierto?, la habilidad de un aliado oponente, que puede estar entrando en juego o, ¿no es cierto?, ya en juego. Seguimos avanzando. Y acá, el Liu Bei. Liu Bei es un campeón que dice que cuando entra en juego, toma las primeras 3 cartas de tu cementerio y las baraja con tu castillo. Al igual que lo que pasó con el Yggdrasil en el reto, que quedó elección, acá también el Liu Bei quedó elección. En el fondo, cuando entra en juego, barajamos 3 cartas al cementerio con el mazo castillo elección. ¿Ya? Sí o sí deben ser 3 cartas. Ya, esa es como la única condición. Por lo tanto, ahora el Liu Bei quedó un poco mejor de lo que era, ¿no es cierto? Porque podemos escoger la elección. Había unas comunidades que sí lo estaban jugando así. Por lo tanto, ahora lo van a seguir jugando así nomás. ¿Ya? El Yaguyu Bei y el que está más abajo, el Miyamoto Musashi, lo podemos dejar para más adelante porque tiene una pequeña rata. ¿Ya? Respecto al Hattori Hanzo, quiero aclarar solamente algo, que es que, bueno, dice que cuando entra en juego podemos elegir entre buscar un campeón o robar 2 cartas. ¿Ya? Lo que quiero aclarar es que si elegimos robar, es obligatorio robar las 2 cartas. ¿Ya? Sí o sí, no podemos robar menos de 2. Y que si decimos buscar al campeón y no lo tenemos, debemos realizar la búsqueda de igual modo, ¿no es cierto? Y avisarle al oponente que no contamos y barajar el mazo castillo. Y obviamente el campeón que busquemos puede ser cualquier tipo de estos campeones. O sea, Samurai, Ninja o Shaolin. Pues no hay diferencia, ¿ya? Seguimos avanzando. Acá está el Miyamoto Musashi que, ¿no es cierto?, tiene una pequeña rata que podemos leerla en una próxima versión de este oráculo 2022 de Espíritu de Dragón. ¿Ya? Seguimos avanzando. No creo que haya mucho que revisar aquí. Ya, por ejemplo, el 47 Ronin, como yo les decía, lo comparaba con Hadas de la cofradía. Dice, cuando entra en juego, este campeón busca otro campeón igual a este, en tu mazo castillo lo pongo en juego. O sea, en el fondo, cuando entra en juego, buscamos otro 47 Ronin y lo ponemos en juego sin pagar su costo. ¿Ya? En el fondo, y cada vez que entra en juego un 47 Ronin, buscamos otro y lo ponemos en juego. ¿Ya? ¿Sabes? Quedó exactamente, o sea, la Hadas quedó exactamente igual que la Hadas de cofradía. Quedó exactamente igual que el 47 Ronin. ¿Ya? Ya, aquí me voy a detener en el Chu Yuen. Creo que lo pronuncié bien. Que en el fondo este campeón dice, una vez por turno copia la habilidad de un campeón Shaolin en juego. Y ahora se rateó para que pueda copiar la habilidad de un campeón sin subdivisión de raza, ¿ya? O sea, sin importar la subdivisión de raza, puede copiar cualquier tipo de habilidad de campeón, ¿ya? Lo único sí, que al igual que Ser Abominable, ¿no es cierto? Este vendría a ser como el Ser Abominable de los campeones, por decirlo de alguna forma. No puede disparar habilidades cuando entra en juego o al entrar en juego, ¿ya? Seguimos avanzando y el Lee Sou dice, también un campeón que gana 1 a la fuerza por cada campeón Shaolin, ¿ya? Y ahora en el fondo tiene una rata que gana 1 de fuerza por cada campeón que tengas en juego. O en el fondo ahora, nuevamente sin importar las subdivisiones de la raza, gana por cualquier tipo de campeón, ¿ya?
En el fondo su fuerza es variable y depende del número de aliados de raza campeón que controlemos. ¿Ya? Podríamos decirlo, es como el minotauro de los campeones. ¿Ya? Seguimos avanzando. Ya pasamos a las criaturas ya. ¿No es cierto? No sé si Geonsi haya que aclarar algo, salvo que, ¿no es cierto? Como dice que podemos destruirlo para... ¿no es cierto? Que podemos destruirlo para barajar un aliado oponente en juego. Si es destruido evidentemente por habilidades de carta o por daño de combate, no podemos hacer la habilidad. ¿Ya? ¿Qué más? El 100 pies. Dice, puedes destruir este aliado para darle más 3 a la fuerza a un aliado en juego. ¿Ya? Y acá nuevamente lo mismo. No sé por qué le hicieron una rata a esta carta, si para nada lo necesitaba, pero en el fondo ahora solo podemos darle 1 de fuerza a uno de nuestros aliados en juego. ¿Ya? Nuevamente acá lo mismo. Yo no sé si es necesario que 100 pies necesite una rata de este estilo, porque en realidad yo creo que estaba claro que cuando dice un aliado en juego es tanto para el oponente como para ti. Y a la vez, como puedes hacerlo a elección, tú decidías. Pues entonces en realidad es como que la carta queda un poco más mala de lo que era antes. Entonces la verdad no entiendo ese cambio. Pero bueno, finalmente quedó así y va a haber que jugarlo así. Porque igual SP no es una carta racial. Y ojo ahí, porque dice un aliado, ¿ya? No dice una criatura, ¿ya? Por lo tanto esta carta perfectamente podría ir en otros formatos. Bueno, y por último, si es destruido por habilidad de carta o por daño de combate, obviamente no podemos activar su habilidad. ¿Ya? Acá en la bruja de la montaña me quiero detener porque, bueno, dice, si hace daño al castillo oponente, robamos una carta. Y aquí no sé por qué piensan de que se roba al final del turno, ¿ya? La carta se roba una vez finalizado el ataque, ¿no es cierto? Después de resolver el daño en la fase de asignación. ¿Ya? O sea, en el fondo, ataco, mi oponente bloquea o no, ya se produce la guerra talismana y finalmente si este aliado, es decir, si la bruja de la montaña hizo daño, en ese momento robo una, no al final del turno, ni no tampoco antes de finalizar, ya. Para que quede bien claro cuando se roba la carta con bruja de montaña. Con bruja de la montaña, perdón. Seguimos avanzando y la ninjo, ¿ya? La ninjo dice, en batalla mitológica destruye este aliado para que todos tus demás criaturas ganen más 2 a la fuerza por este turno, ¿ya? Nosotros en específico estábamos jugando esta carta como que debía participar de la batalla mitológica y no quedó así, ¿ya? O sea que mientras esté en juego en batalla mitológica podemos destruirla, ¿no es cierto? Para que las demás criaturas ganen... más 2 a la fuerza. El bono de fuerza siempre es hasta el final del turno, ¿no es cierto? Hasta la fase final. Y si es destruido por habilidad de carta o por daño de combate, obviamente no podemos activar su habilidad, ¿ya? O sea, ¿en qué se traduce todo esto? Que debemos destruir a Ninjo, ¿no es cierto? En guerra talismanes para que las criaturas ganen 2 de fuerza. ¿Podemos destruirla en el mismo turno? Sí, ¿ya? Pero en el fondo tenemos que atacar para que se produzca la batalla mitológica. No podemos destruirla en vigilia de armas, como por ejemplo si podemos hacerlo con Kojin, que es un Kami que igual da más 2 a fuerza a todos tus aliados, ¿ya? La Konaki Jiji dice, cada vez que ataque puedes robar una carta de tu castillo. Y en el fondo, cada vez que sea declarado atacante, roba una carta de tu mazo castillo, ¿ya? ¿Qué significa esto en efectos prácticos? Que por ejemplo, al igual que Mani, esta habilidad se resuelve al momento de la creación de ataque. O sea, yo la declaro atacante. Yo la declaro atacante y, ¿no es cierto?, robo la carta en ese momento. No tengo que esperar que haga daño. No tengo que esperar que mi oponente bloquee. No, simplemente ataco y robo la carta. Seguimos avanzando. El Lunk puede ser una que podemos revisar en un próximo video. El Quaisian también. El Fu. Que son criaturas que quizás no se jueguen tanto, pero podríamos revisarlas también, ¿ya? La Kitsune también. Bueno, el Tanuki dice una vez por turno y en tu fase de reagrupar, busca una carta en el cementerio
o sea, perdón, baraja una carta del cementerio con tu mazo de castillo o roba una carta. Entonces, igual, en respuesta a tu fase de agrupación, puedes robar una carta de tu mazo castillo o, ¿no es cierto?, barajar una carta de tu cementerio con tu mazo castillo. Y en el fondo, si tenemos dos más Tanuki, podemos activar en respuesta a tu fase de agrupación la habilidad de todos ellos. Seguimos bajando. Vamos recién en la mitad de la edición, ¿eh? Así que por eso les decía que lo más probable es que podamos hacer otro video, ¿ya? Acá en el Con quiero simplemente aclarar que dice, bueno, si ataca, tus criaturas ganan 1 de fuerza por turno, ¿ya? No significa que en el fondo que mientras Con esté en juego, cuando tus demás criaturas ataquen, ganan bono de fuerza, ¿ya? No es como Caín. Esta criatura tiene que atacar. Si ataca, si es declarado atacante, ¿no es cierto?, las criaturas que controlen ganan bono de fuerza, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que las criaturas ganan bono de fuerza incluso si no atacaron. O sea, si Con es declarado atacante, todas tus criaturas ganan 1 de fuerza, ¿ya? Sigamos avanzando. Ya terminamos los aliados y pasamos a los talismanes. Me voy a detener en Buchillo, que dice: cada uno de tus aliados ganan un bono de fuerza por este turno. Un bono de fuerza igual al número de cartas que tenga en la mano, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en el fondo el bono no es variable, ¿ya? O sea, en el fondo se cuentan las cartas en el momento y ese es el bono de fuerza que ganan tus aliados. Siempre hasta la fase final, ¿ya? Una vez que Buchillo se resuelva, puedes seguir jugando cartas de tu mano sin modificar el bono otorgado. Y no sé por qué ahora le dieron con que, o siempre preguntan en realidad, que los aliados que entran en juego después ganan el bono de fuerza, y no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque en el fondo el talismán se juega, otorga el bono y se resuelve en el fondo y se va al cementerio. No es como un efecto que quede activo. Ya, entonces tus aliados que entran en juego después de que se resuelva Buchillo no reciben bono de fuerza, ¿ya? Y acá hay un pequeño ejemplo que, ¿no es cierto? Si tenemos 6 cartas en la mano, tus aliados ganan 6 de fuerza, ¿ya? Pero solamente los que están en juego en ese momento. Vuelvo a reiterar, tus aliados que entran en juego después no ganan bono de fuerza, ¿ya? El Kayakujutsu dice: elige un oro oponente y este pierde toda la habilidad de texto y luego destrúyelo. ¿Qué es lo único que quiero aclarar acá? Que no podemos destruir oros que no tengan habilidad, es decir, que no tengan caja de texto, y tampoco los oros que hayan perdido la habilidad por algún efecto o habilidad de carta, ¿ya? O sea, los oros sin habilidad o que perdieron la habilidad como... O sea, todo de nuevo. Los oros que, ¿no es cierto?, no tengan una habilidad impresa no se pueden destruir con Kayakujutsu, ni tampoco los oros que no tengan habilidad, como por ejemplo con Tui. O sea, el requisito para poder destruirlo es que haya perdido la habilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo dice nuevamente luego. Tiene que haberse cumplido la, ¿no es cierto?, habilidad anterior. El Feng Shui dice: señala 3 cartas de tu oponente, elige 2 para que permanezcan en juego y la otra va al cementerio. ¿Qué significa esto? Que al jugar este talismán elegimos 3 cartas que tenga el oponente en juego y destruimos una de ellas a elección. Puede ser oro, aliado, arma y tótem, ¿ya? Yo en esta oportunidad propuse que el Feng Shui no destruyera oro y que tuviera una errata, pero finalmente no pasó, ¿ya? Así que el Feng Shui sigue destruyendo oro, ¿ya? ¿Y cuál es el requisito para poder jugar el Feng Shui? Es que tu oponente debe por lo menos tener 3 cartas en juego, ¿ya? Por lo tanto, si no sé, tu oponente tiene un aliado y 2 oro en juego, ¿no es cierto?, puedes destruir uno de esos 3 cartas, que lo más probable va a ser un oro. Podríamos hablar también de Dokenjutsu en el próximo video. Podríamos hablar de Kawarimi también, que Kawarimi, o sea, en realidad Ymir del reto quedó igual que el Kawarimi.
Seguimos avanzando y me voy a detener en Marca del Tigre, que dice: juega este talismán en respuesta a que una carta oponente utilice su habilidad de texto, la cancela por este turno. ¿Cómo quedó finalmente esta carta? En respuesta a que tu oponente, ¿no es cierto?, dispare o active una habilidad, juega este talismán para cancelarlas por este turno, ¿ya? En el fondo tu oponente no puede disparar esa habilidad hasta la fase final y Marca del Tigre no cancela habilidades continuas ni permanentes. Y al igual que todas las cancelaciones, ¿no es cierto?, cuando se cancela una habilidad, todos los costes asociados a ella deben quedar pagados. Por lo tanto, un ejemplo, ¿ya? Si mi oponente juega falsa cautiva, ¿ya? Que no. Sí, que por ejemplo cuando mi oponente juega falsa cautiva y quiere destruir un Gaiahorn. No. Mejor este otro ejemplo. Si tu oponente tiene un Gaiahorn en juego y por X habilidad, por ejemplo una falsa cautiva es destruida, y tú le juegas Marca del Tigre para cancelar la habilidad del Gaiahorn, ¿no es cierto? Por lo tanto el oponente no va a poder buscar oro. Pero cuando una habilidad es cancelada, todos los costes asociados a ella deben quedar pagados, el Gaiahorn se destruye, ¿ya? No se devuelve el Gaiahorn igual se quedó destruido. A eso es lo que voy. O sea, en el fondo, tu oponente no pudo buscar 2 oros y el Gaiahorn se fue al cementerio. Seguimos avanzando. Ya. El Saimin no Jutsu también es una carta que podríamos revisar en un próximo video. Ya. Seguimos avanzando. Ya, y aquí pasamos ya a lo que serían los talismanes reales. Ya. El descubrir al zorro. Dice: juega esta carta en respuesta a que entre en juego un aliado oponente que afecte los oros. Este aliado entrará en juego sin su habilidad. ¿Qué es lo que significa? Que este talismán solo puede ser jugado en respuesta a aliados que afecten oros, pero cuando entren en juego, ¿ya? ¿Como cuáles? Como por ejemplo Inti, Salomé y Falsa Cautiva, ¿ya? Todos aquellos aliados que por ejemplo tienen alguna habilidad relacionada con los oros, como por ejemplo, no sé, Emboscada, no afectan los oros cuando entran en juego. Y eso que quede muy claro, por favor. El Brook tampoco afecta a los oros, ¿ya? Bueno, el Brook en realidad no es por eso. En realidad es porque cuando las cartas se buscan en zonas no privadas, no significa que no se le hace objetivo, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, también he escuchado que le han tirado descubrir a Zorro al Brook, a Emboscada. ¿A qué otro aliado puede ser? Al Mitra, ¿ya? Y tampoco se puede. Ya. ¿Por qué no se puede al Mitra? Porque el Mitra es una habilidad para entrar en juego, ¿ya? Y esa habilidad se realiza antes de que entre en juego, ¿ya? Por lo tanto, la condición de Mitra es destruir 2 oros. Por lo tanto, al momento que entra en juego no está afectando los oros. Y eso que quede bien claro. Y tampoco se le puede jugar al Sachila porque, como ya revisamos en el oráculo de la cofradía, no afecta a los oros directamente. ¿Qué pasa con descubrir al zorro? ¿Ya? Si el oponente juega un Inti, que es como el ejemplo más clásico, y le jugamos en respuesta a que entre en juego un aliado que afecte los oros directamente, ¿no es cierto? Inti perderá su habilidad de destruir 2 oros al entrar en juego, pero igualmente entrará en juego, y esto es súper importante. No es como que lo destruya, lo anule, no. El aliado siempre entra en juego, pero simplemente como no pudo disparar su habilidad, es un aliado de fuerza 3. Eso es todo, ¿ya? El I-Ching es un talismán que podríamos revisar, ¿no es cierto?, en otro video. Ya, el Chematien me voy a detener acá porque es un talismán muy icónico. Si bien no se ocupa mucho, quizás puede que ahora se ocupe, ¿ya? Dice: en respuesta a si durante el juego, después de resolver el daño en tu mazo castillo, tienes menos de 3 cartas, baraja tu cementerio con tu mazo castillo. ¿Cómo queda esta carta? En respuesta, después de resolver el daño en tu mazo castillo, o sea, es igual que Arlequín, es después de resolver el daño. Por lo tanto, si quedas con 0 cartas en el mazo castillo, pierdes el juego, no hay excusa. O sea, eso de que quedan 0 cartas y tengo que esperar a finalizar, no existe eso. O sea, si tú en algún momento quedas con 0 cartas, independiente del motivo, perdiste, ¿ya?
Entonces, si tienes menos de 3 cartas en el mazo castillo, juega este talismán para, ¿no es cierto?, barajar todas las cartas de tu cementerio. ¿Ya? ¿Cuál es la condición para poder jugar este talismán? Es que debes tener una o dos cartas en tu mazo castillo. Y puede ser jugada para cualquier tipo de daño. Es decir, daño directo o daño de combate. Por lo tanto, si nos juegan una SAI, ¿no es cierto?, y nos botan todo el mazo castillo, pero menos una carta, podemos jugar el Chematien. Y por esto les digo que quizá ahora se puede jugar un poco más. Porque anteriormente era solamente por daño de combate. Pero ahora no, también quedó por daño directo, ¿ya? Así que ahora el talismán puede que quede un poco más jugable. Es muy específico, lo sé, pide 5. Pero todos mis honores para quien en alguna vez lo jugó y lo jugó bien jugado, después de resolver el daño. Porque igual he sabido de casos que lo juegan en vigilia y no se puede. Tiene que ser siempre después de resolver el daño, ¿ya? Y como, ¿no es cierto?, Chematien tiene que ir al cementerio una vez resuelto, no puede ser barajado. ¿Ya? O sea, baraja todo tu mazo, o sea, perdón, baraja todo tu cementerio excepto el Chematien, ¿ya? Y obviamente si no puedes jugar con tu cementerio, no puedes barajar tu cementerio, obviamente, ¿ya? Después está el talismán de los clones, ¿no es cierto? También una carta que podemos revisar en otro video. Nuevamente lo reitero que estamos yendo lo más rápido posible para poder abarcar las cartas más importantes, ¿ya? Ya, este talismán, que es el Lung Chuan Fa, dice: todas tus cartas pueden bloquear cartas imbloqueables y ganan más toda la fuerza por turno. ¿Qué es lo que pasa con este talismán? Es lo mismo que pasaba con el Quetzalcoatl en el reto. Ya, que en el fondo, como no es una carta en respuesta y como yo no puedo bloquear, no puedo declararle bloqueo a aliados imbloqueables, ¿cómo la jugaba? Pues, si solamente la puedo jugar en guerra talismán. Y bueno, aquí se soluciona porque queda en respuesta al ataque. Jugamos este talismán y hace que, ¿no es cierto?, incluyendo si fueron declarados bloqueadores o no, todos nuestros aliados ganan más toda la fuerza y, ¿no es cierto?, ganan la habilidad de bloquear aliados imbloqueables. ¿Ya? Importantísimo, no se te puede olvidar declarar bloqueadores a esos aliados, ¿ya? Porque posteriormente, después no pueden bloquearlos. O sea, tu oponente ataca, juega este talismán. Cuando sea la fase, ¿no es cierto?, de declaración de bloqueo, los asignas bloqueadores, porque ahora sí tus aliados pueden bloquear a los aliados imbloqueables. Y después se pasa, ¿no es cierto?, continuo el juego normal, guerra talismanes y asignación de daño. Y por último, como siempre hemos sabido, no puede ser bloqueado lo mismo que imbloqueable para todo efecto de juego. Después, técnica de un dedo, es un talismán que podemos revisar en otro video. Lo mismo que la Kitsunezuki, ¿no es cierto? El Fu Chuan Fa. Aquí sí, en el Jinsao Chuan Fa me voy a detener. ¿Por qué? Porque dice: juega un turno extra o destruye 2 cartas de tu oponente a elección. En sí, esta carta no tiene ninguna aclaración importante, salvo que para poder jugar un turno extra, sí o sí debes jugar este talismán en tu turno. Es lo mismo que pasa con Cataratas del Iguazú. Como es un turno extra, ¿ya? Como es un turno extra, sí o sí tienes que jugarlo en tu turno, ¿ya? Porque siempre el extra va asociado a algo anterior, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, si escogemos destruir 2 cartas, ¿no es cierto?, no es necesario que la juguemos en nuestro turno. Pero sí o sí, si escogemos jugar un turno extra, debemos jugarla en nuestro turno, ¿ya? Entonces, al igual que lo que pasa con Cataratas del Iguazú, ¿no es cierto?, para jugar el turno extra tiene que ser en nuestro turno, ¿ya? Nuevamente lo mismo, si jugamos el turno extra, ¿no es cierto?, jugamos otro turno con todas las fases saltándose el turno oponente, ¿no es cierto? Y tanto en el turno en que juguemos este talismán, ¿no es cierto?, como en el turno extra, podemos robar una carta para finalizar el turno como si fuera un turno normal, ¿ya? Seguimos avanzando. Banquete japonés puede ser una carta que revisemos en el otro video porque es como un cíngaro pero para un oro individual, pero hay unos peros, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya terminamos los talismanes reales.
pasamos ya a lo que serían los talismanes vasallos. Esta la Nukewasa, tiene habilidad nueva, ¿no es cierto?, en los kits de extensión. Ya. El dispositivo espinoso es una carta que también podemos revisar en otro video. Ya. El entrenamiento en pilares también lo vamos a revisar más adelante. Ya. Aquí me voy a detener si en el Kama-sama no Jutsu. Dice: destruye una carta bajo tu control y tu oponente destruye una del mismo tipo. ¿Ya? En el fondo, al jugar este talismán, destruimos una carta que controlemos. Ya puede ser cualquier tipo de carta. En juego, obviamente. Y después el oponente debe destruir una del mismo tipo. ¿Ya? Pero aquí hay una salvedad. Que en el fondo, al igual que pasa con Asgard, si tu oponente no tiene una carta del mismo tipo, no debe destruir nada. ¿Ya? En el fondo no es condición. Es lo mismo que pasa con Asgard. ¿Ya? Y esta es una habilidad que afecta al jugador, por lo tanto, bueno, ¿no es cierto?, no dispararía la habilidad del Asgard. Porque no, en sí nosotros no estamos destruyendo la carta, es el oponente el que se la está destruyendo. Seguimos avanzando. Ya. Aquí entre medio está la Yuki-onna, entre medio de todos los talismanes. Y pasamos a los totem. Ya. Aquí, bueno, me voy a detener en el Pakua Taichi, que dice que los jugadores no pueden robar cartas para finalizar su turno. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras este tótem esté en juego, los jugadores no pueden robar cartas para finalizar su turno. ¿Ya? Es decir, se saltan el paso de robar en la fase final. ¿Ya? En las demás fases de juego sí pueden robar. O sea, en la fase de vigilia, en guerra talismanes pueden seguir robando perfectamente. ¿Ya? Y aquí lo más importante de todo, que al igual que con espada de Frey y con Ebisu, si por ejemplo tenemos este tótem en juego y no podemos finalizar, tampoco podemos robar cartas extra. Y esto, por favor, grábenselo en la mente, que si no podemos finalizar, tampoco podemos robar cartas extra. Las cartas extra están sí o sí asociados a finalizar. Es por eso que no podemos robar cartas extra en el turno oponente, ¿ya? Porque no podemos finalizar obviamente en el turno oponente, ¿ya? Así que ahí cuidado con eso. Ya vamos terminando, queda poquito. Ya, bueno, el Sun y el Lee dejémoslos para más adelante por temas de tiempo nomás. Pero me quiero detener en el Ken. ¿Por qué? Porque dice, cada vez que tu oponente se descarte por algún efecto, este se descarta una carta más, ¿ya? Y en el fondo, cada vez que tu oponente descarte cartas de su mano, ¿ya?, por un efecto o habilidad, deberá descartarse una carta más, ¿ya? O sea, una carta solamente. Es decir, solamente una carta adicional. No una carta por cada carta descartada, ¿ya? Porque, por ejemplo, decían con Cíclope, si yo le descarto 2 cartas, él se tiene que descartar 2 más. No, y es solamente una más. Y es a elección de tu oponente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si con Cíclope le descartamos 2 cartas al azar, después, por efecto de Ken, él escoge la carta adicional que se tiene que descartar. Si tenemos 2 Ken en juego, obviamente tu oponente aquí sí deberá descartarse 2 cartas adicionales. Y algo importantísimo, el descarte por exceso, ¿no es cierto? Cuando nosotros finalizamos y por ejemplo tenemos 9 cartas en la mano, eso no cuenta para la habilidad de Ken, ¿ya? El Tui dice, los otros oponentes pierden todas sus habilidades de juego, ¿ya? En el fondo son las cartas de oro oponente en juego pierden sus habilidades. Son tanto las que estén en la reserva y en la zona de oro pagado, ¿ya? Y las cartas de oro deben cumplir sus condiciones para ser puestas en juego. O sea, si mi oponente me tiene a Tui en contra y yo quiero jugar un puchao, de todas maneras debo subirme una carta de oro a la mano. Si quiero jugar Tesoro de Guayacán, sí o sí debo destruir 2 de mis aliados en juego, ¿ya? ¿Por qué? Porque son solamente los oros en juego los que no, o sea, los que, ¿no es cierto?, pierden la habilidad, ¿ya? El Chen dice, tu oponente al final de cada fase de reagrupación bota 2 cartas de su castigo, ¿ya? Aquí más que nada aclarar, porque yo creo que todos tienen claro la habilidad de Chen, que en el fondo es en cada fase de agrupación, es decir, el oponente es la tuya,
¿ya? Y que la fase siempre está presente y no se puede saltar, a menos que obviamente una habilidad lo haga expresamente, ¿ya? Por lo tanto, la fase de agrupación ocurre incluso si algún jugador no agrupa sus cartas, ¿ya? Eso de decir, ya, no agrupo mi oro, y por lo tanto no hay agrupación y no me tengo que botar 2 cartas con Chen, no es así. O sea, independiente a que no pase nada en la fase ocurre igual. Y, en el fondo, si tenemos 2 Chen, el oponente se bota 4, ¿no es cierto?, se vota 4 cartas en mi turno y 4 en su fase de agrupación, ¿ya? Es decir, 2 por cada Chen. Seguimos avanzando. Tenemos una errata para lo que sería Pala de Monje. Pala de Monje dice: cuando juegues esta arma, buscas 2 armas en el cementerio o mazo castillo y las pones en tu mano. ¿Cuál es la errata? Que quedó cuando entra en juego. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo se la jugaba a un aliado oponente, ahí yo podía buscar las 2 armas, ¿no es cierto? Y le impedía jugar una arma en ese aliado oponente, ¿ya? Lo cual era totalmente absurdo según mi punto de vista. Entonces, cuando entra en juego, buscamos 2 armas, ¿ya? Deben ser obviamente 2 armas para poder ponerla en la mano. Y si elegimos buscar en el cementerio, ¿ya? No podemos escoger después buscar en el mazo castillo, ¿ya? Y ambas cartas deben ser buscadas en la misma zona. O sea, las 2 en el mazo o las 2 en el cementerio. No puede ser una y una, ¿ya? Y llegamos a la polémica Yoroi. ¿Qué dice la Yoroi? ¿Ya? O cómo quedó la Yoroi. Y aquí voy a leer directamente la aclaración de la habilidad. Que dice: el portador gana 2 a la fuerza. Eso queda igual. En respuesta a la declaración de ataque, puedes descartar esta arma de tu mano, para que los aliados oponentes vuelvan a la línea de defensa, ¿ya? En el fondo puedes activar la habilidad de Yoroi, porque es una habilidad activada, ¿ya? Y por eso no se puede anular. Puedes activar la habilidad de Yoroi descartándola de la mano para devolver los aliados oponentes de la línea de ataque a la línea de defensa en respuesta al ataque, ¿ya? Aquí, ojo, que independiente a que diga en la batalla mitológica, ya, como es una carta en respuesta al ataque, tiene que jugarse en respuesta al ataque. No puedes esperar que tu oponente ataque, tú bloquees y después jugar Yoroi. No, es en respuesta al ataque siempre. Ahí porque se produce una pequeña confusión, ¿ya? Y Yoroi no cancela el ataque, por lo cual los aliados que fueron declarados atacantes pueden disparar o activar su habilidad, ¿ya? O sea, si atacaste con un aliado con espada de Frey, puedes robar al final del turno, independiente a que te devolvieron el aliado, ¿no es cierto?, a la línea de defensa. Y en el fondo, cuando esta arma está portada en uno de tus aliados, solamente gana 2 de fuerza, ¿ya? No podemos destruir Yoroi estando portada para activar su habilidad, ¿no es cierto?, si la tenemos portada en uno de nuestros aliados de juego, ¿ya? O sea, Yoroi nunca se destruyó estando portada. Siempre se descartó de la mano. Se jugó así en la época de Salo. Nosotros la jugamos así por 20 años. Ahora también la jugamos así. Así que finalmente se mantiene algo como siempre fue la carta, ¿ya? Yo creo que prácticamente hace un par de años nomás salieron con que Yoroi no se descartaba la mano y se destruía. Y la verdad que si nosotros nos ponemos a pensar la jugabilidad de la carta, si hubiera que portarla en el aliado, la carta quedaría sumamente mala. O sea, nadie la jugaría si en el fondo hubiera que portarla en el aliado, ¿ya? Y en el fondo yo siempre he creído que esta carta fue creada para contrarrestar precisamente los mazos coste cero, ¿eh? Los mazos coste cero que normalmente turno 1, imagínate tu oponente parte y turno 1 te atacan con 70 de daño. O sea, ¿qué podís jugar tú teniendo un oro? Si es que tendría que salirte un Delfos para poder tirar, no sé, un Kawarimi o tirar una Machitumpo. Entonces yo creo que el Yoroi es una solución a esa estrategia, a la estrategia mazo coste cero, que en esa época, porque en realidad cada vez se juega menos formato libre. Entonces yo creo que fue una respuesta a esos mazos nomás, ¿ya? Entonces ahí usted tiene que pensar, ¿qué es más descabellado?
pegar 70 de daño el primer turno o que la arma se descarte de la mano. Yo digo que al final descartar de la mano tampoco es tan grotesco, por decirlo de alguna forma. Además que nosotros la hemos testeado ya como más de 2 años en torneos raciales y la verdad es que nadie gana con Yoroi. A lo más ganáis un turno y si tenéis suerte y tenéis fuente de oro en la mano podéis tirarla y le destruís los aliados, pero más que eso no hace Yoroi. ¿Ya? Y si alguien, por ejemplo, quiere jugar ¿no es cierto?, a Yoroi con la pala de monje, ir buscándola, ¿no es cierto?, descartándola, buscándola, ya, pues es una forma de jugar, pues, pero imagínate que tenéis que dejar no sé cuántos soportes de lado para poder hacer esa estrategia. Incluso así, si no te funciona, vaya a perder igual, pues entonces la verdad no... Para nada el mundo veo desequilibrante que se descarte de la mano. Ya. Sai la vamos a dejar para más adelante. Aquí en la voz me voy a detener un poco, porque en el fondo dice... Esta arma, cuando entra en juego y si su portador es asignado como atacante, podrá robar una carta. ¿Qué significa esto? Que cuando el arma entra en juego y cada vez que el portador ataque, robamos una carta, ¿ya? Eso de que solo se le puede portar a un aliado que pasó por una fase de agrupación y recién ahí cuando atacamos robamos una, no sé de dónde salió la verdad. Por lo menos nosotros siempre la hemos jugado así, que robamos una carta cuando entra en juego y robamos una carta cada vez que el portador ataque. De hecho yo creo que varios descubrieron un arma totalmente potente ¿no es cierto?, en esta carta. De hecho, para el mazo Abominación con los runes queda precisa. Pues robamos cuando entra en juego y después vamos pegando y vamos robando. Si bien nos da bono, nos da robo continuo. Espada Celestial también la vamos a dejar para más adelante. Ya. Shuriken también la vamos a dejar adelante porque aquí, mira, ojo. Les voy a adelantar que no es condición que el aliado al cual le porte esta arma deba estar habilitado para atacar. La vamos a revisar más adelante. En Katana me voy a detener. ¿Por qué? Dice, no es cierto. Si es un campeón samurái gana 5 a la fuerza. Si no es un campeón gana más 2 a la fuerza. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Viene con errata. Si es solamente un aliado de raza campeón gana 5. ¿Ya? Entonces, sin importar las subdivisiones de raza, ahora por fin puede ser cualquier tipo de campeón. ¿Ya? Por lo tanto, si el portador de katana es un tipo distinto a campeón o no tiene raza, solamente gana 2. Pero aquí lo importante es que ahora finalmente le pueden portar katana a todos sus campeones. Para el que quiera ir mazo katana, ¿no es cierto? Porque se puede tener más de 3 copias. O sea, si quieres poner 7 copias de katana y ir un mazo totalmente arma, ahora es su oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Tetsubichi dice, su portador tiene fuerza 0. Ya, la habilidad de Tetsubichi es un establecedor de fuerza. Por lo tanto, el aliado portador no recibe bonos de fuerza. Es decir, mientras porte el arma, su fuerza siempre será 0. Ya, y eso entiéndanlo bien, es así. Ya, la habilidad es un establecedor de fuerza, es una habilidad continua. De todas maneras, no es mejor que ballesta. Porque en el fondo siempre puede atacar con el aliado y puede sacárselo o puede defender con el aliado y por lo tanto lo puede sacar de la mesa. Así que tampoco es tan grave, ¿no es cierto?, que nunca pueda ganar bonos de fuerza. ¿Ya? Bueno, aquí ya quedan las armas, ¿no es cierto?, las últimas armas del formato. Ya llegamos al oro sin habilidad y me voy a ir para acá abajo, ¿no es cierto?, donde están los oros con habilidad. Esta parte la voy a hacer muy corta, solamente en el Yasakani, ¿no es cierto?, que se puede agrupar en la fase final. Es solamente en respuesta a tu fase final, ¿ya? No en la del oponente no podemos agruparlo. Y, por favor, apréndase esto. Primero se agrupa Yasakani y después se roba para finalizar el turno. Porque hay gente que finaliza y después lo agrupa. Y si hacen eso, no se puede, ya no lo agrupaste. Por favor, no lo hagan. ¿Ya? Y por último, el Go. ¿Ya? El teatro, por ejemplo, y el sello podemos dejarlo más adelante porque en realidad no hay mucho que aclarar. Y en el Go.
Dice, puede destruirlo para destruir una carta oponente de oro que tenga alguna habilidad de texto. Y aquí pasa lo mismo que en el fondo con el Kayokujutsu, ¿ya? Pero aquí lo dice expresamente la habilidad. En el fondo no podemos destruirlos sin habilidad, es decir, que no tengan habilidad impresa. Y tampoco oros que por alguna habilidad o efecto hayan perdido su habilidad. O sea, si por ejemplo le tenemos en contra un Tui al oponente, nosotros no podemos ocupar a Go para destruirle sus oros, ¿ya? Porque solamente tiene que tener habilidad de texto, ¿ya? Y bueno, con eso terminamos lo que sería Espíritu de Dragón, que es la edición, ¿no es cierto?, más larga de Primera Era. Como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta al video. Sé que igual salió un poco extenso, pero lo vale. Déjenme abajo en los comentarios si hacemos una segunda parte de Espíritu de Dragón, analizando todas esas cartas que quizás no son meta, pero sí vienen muchas aclaraciones. Les recomiendo leerse todos los oráculos, ya, porque es un trabajo hecho con amor, ya. Un trabajo hecho con amor, se dedicó harto tiempo, ya. Ustedes se van a dar cuenta en el documento, así que eso. Léanlo y nos estamos viendo. Chao, chao.